Hola, ¿cómo están? Soy Felipe Alfaro y nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro ciclo de podcast en el marco de la conmemoración de los 30 años del programa de reparación y atención integral en salud. Hoy estamos con integrantes o parte del equipo PRAI, ¿cierto?, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Quiero saludarlos, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Hola, 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 ¿qué bien, tal? gracias. ¿Todo bien? Súper. Quiero darle la bienvenida a este espacio de conversación y bueno, estamos muy interesados en conocer parte de la historia del programa en el territorio, ¿cierto? Y sobre todo conocer qué aspectos configuraron la instalación del programa en el Servicio Metropolitano Oriente. Hola, mi nombre es Angélica Pizarro, trabajo como psicóloga en el PRAI Oriente desde el año 2006. Bueno, la instalación del programa quizás fijar algunos hitos de entrada, ¿no? Posterior a la comisión Ballet, a su primera instalación como el año 2004, como Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, tras los resultados de eso, tras la lista, digamos, la gran verdad que se pudo establecer a partir de la magnitud y el alcance en términos de las secuelas, de los efectos y de la tortura sobre los chilenos durante el régimen cívico-militar, se desplegó a lo largo de todo Chile la instalación de los equipos PRAI. Entiendo que anteriormente había en algunos sectores de Santiago y en algunos otros sectores del territorio nacional que no la cubría totalmente. Entonces, como un efecto de la política reparatoria a partir de la constatación de los resultados de la Comisión Ballet, el Ministerio, el Estado de Chile decidió instalar en cada uno de los servicios de salud los programas PRAI. Entonces ahí el Servicio de Salud Metropolitano Oriente contaba solo, lo digo así, solo porque era insuficiente para la tarea reparatoria en el área oriente, que comprende varias comunas, con una oficina donde había un asistente social y una secretaria, una pequeña oficina en un pasillo bien perdido del Hospital Salvador, que es un hospital muy antiguo, pero también tiene la belleza de lo antiguo, ¿no? Esa cosa arquitectónica bien especial de los siglos pasados. Y ahí llegamos con 3 psicólogas y un médico. Este era un reducto, como les digo, chiquitito, por lo tanto voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo no tenía ni mis compañeras psicólogas donde hacer terapia, que es nuestra labor principal ahí en PRAI. Entonces, una unidad de trasplante hepático nos prestaba una oficinita que tenía varias cajas de cartón porque ahí guardaban insumos médicos. Entonces las otras colegas, mientras una estaba ahí, salíamos al patio del hospital donde habían unas estatuas antiguas, un patio muy lindo lleno de árboles, de verde, y al fondo también habían unas bodegas no muy amables llenas de cosas antiguas que estaban desarmadas. Pero finalmente empezamos a hacer nuestro trabajo psicoterapéutico entre las estatuas, entre una bodega de la unidad de trasplante hepático y la oficina del asistente social, que era Doris en ese tiempo, que a veces cuando ella podía estar en la salita de la secretaria se ponía o se quedaba en la salita de la secretaria y nos prestaba la oficina de ella. Entonces fue un inicio bien precario, bien humilde, pero con harto corazón y con hartas ganas, porque las psicólogas que entraron conmigo y yo misma estábamos muy motivadas y muy comprometidas también en iniciar este trabajo reparatorio clínico y psicosocial en el área oriente. No digo que antes no se hacía, sino que solo quedaba en las espaldas, digamos, de la asistente social Doris y de la secretaria que había en ese tiempo, Macarena. Tenían muy buena relación con los usuarios y hacían todo lo que más podían con los recursos que había. Así que ellas acreditaban y derivaban a los servicios de salud correspondientes dentro del área oriente. Eso fue un poco el inicio. No sé si a lo mejor quiere aportar algo Carla de ahí, pero dejar una constatación.
no era que nos iba a dejar el Servicio de Salud Metropolitana Oriente encajonadas, digamos, en ese cubículo de oficina tan chiquitito, sino que estaba construyéndose, estaban remodelando una parte antigua del hospital para nuestra oficina. Y eso se tardó varios meses, habrá tardado como unos 10 meses hasta que nos habilitaron una oficina con todas las comodidades y con todo el bienestar, con box muy cómodo, con despacho, con sala de espera, con toda la implementación que requiere un programa tecnológica también. Entonces, de verdad que cuando nos cambiamos a ese lugar era muy grato, muy cómodo, y los mismos usuarios y pacientes lo sintieron como un lugar muy acogedor y muy digno. Eso para nosotros era muy importante, tener un lugar con dignidad para recibir a las personas que habían sido sobrevivientes y víctimas de todos los atropellos y vulneraciones a los derechos humanos fundamentales que ustedes y que el país conoce, que se cometieron durante la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, lo mínimo que tenía que tener habilitado la política reparatoria era el lugar. Y eso estuvo unos meses después que llegamos, yo creo que fueron 8 meses después, el mismo a finales de 2006. Hola, yo soy Carla González, trabajador social, y estoy desde mayo del 2007. Yo llegué al Price cuando ya el equipo estaba funcionando, recién funcionando, pero estaba comenzando a funcionar. No había trabajador social, entonces me integro al equipo, ya con las oficinas instaladas. Fue bien complejo mis inicios allá, básicamente porque llegué a atender una lista de espera como de 300 personas, en un trabajo que conocía de lo que uno había leído y el interés que tenía por trabajar en Price, porque siempre fue mi interés trabajar en Price. Sin embargo, creo que llegué a un equipo de trabajo con ganas, con motivación, con conocimiento, y me fui adecuando muy rápidamente al trabajo de mis colegas. Inicialmente me dediqué, yo creo que los 6 primeros meses solo a realizar trabajo de atención clínica por la alta demanda que había. Al parecer yo no me recuerdo bien ya en esos años porque ya llevaba un buen tiempo sin trabajador social, entonces tenía una lista alta que cubrir. Y uno de mis primeros trabajos que tienen que ver con lo grupal y lo comunitario lo hice con Angélica. Hicimos un trabajo con una especie de taller para usuarios Price Oriente, y yo creo que ese fue en el 2008, así no me acuerdo, Angélica, más o menos, 2008, por ahí. Y ese fue el primer trabajo comunitario grupal que hicimos. De ahí nació la primera agrupación de usuarios Price que funciona hasta el día de hoy, del trabajo que hicimos con Angélica y con el resto de los compañeros sobre un taller, que ya no me recuerdo bien cuál era el objetivo del taller, porque fue hace muchos años. Eso, básicamente. Súper. Muchas gracias, Angélica y Carla, por entregarnos elementos importantes para conocer cómo comenzó, ¿cierto?, el programa en el Servicio Metropolitano Oriente. Ahora me gustaría conocer en relación al vínculo, que se generan con las personas, ¿cierto?, que ustedes atienden y que de una u otra manera, como muy bien lo dijo Angélica, ellos fueron víctimas de violaciones de derechos humanos y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos durante el contexto de la dictadura cívico-militar. ¿Qué les pasa a ustedes como profesionales que se ven involucrados directamente con historias de vida tan duras? Pasan cosas y pasan varias, ¿no? Por un lado está todo el registro que queda con uno en el sentido del impacto, de poder reconocer quién está frente a uno, travesías y proyectos vitales quebrados, pérdidas en lo material, pérdidas de vida humana, secuelas, consecuencias, efectos en las personas. Pero yo diría, Felipe, a nivel más personal, que quizás lo que más me ha
sido complejo enfrentar es todo este desafío reparatorio a nivel nacional, ¿no? Que es caminar en un programa reparatorio de salud donde se pueden desplegar muchos esfuerzos técnicos profesionales y también de los pacientes, estar en una posición de querer tener mucha voluntad a veces y tener mucha necesidad también de superar las heridas, de superar los efectos traumáticos, pero en una sociedad donde impera el olvido, a veces el olvido natural, pero también a veces los olvidos impuestos, que son componentes políticas, y donde los trabajos de memoria que se requieren para este tipo de trabajo reparatorio son muy insuficientes, no cuentan con recursos, son a veces poco relevados en los ámbitos de salud. También pasa por poder instalar la idea de la reparación como una tarea psicosocial en un modelo biomédico, ¿no? Que está centrado mucho en la enfermedad tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como intentar poner de relieve que este tipo de situaciones catastróficas de trauma, lo social y lo político tienen un lugar importante. Entonces, es avanzar a veces en los procesos psicoterapéuticos y encontrarse de pronto con que los usuarios, con que los pacientes viven un hecho de la historia actual, de que está pasando en concreto, como un juicio, donde las penas son de 3 años y ellos han perseguido la justicia 20, 28 años y el juicio ha durado más que la pena que le dan al perpetrador. O simplemente a veces me acuerdo muy bien de una persona que se encontró con el torturador en la calle, ¿no? Entonces, esas situaciones, esas adversidades, creo que en mi caso pesan más que lo que puede impactar a nivel personal, porque quieras o no, como en nuestro estudio y en nuestras prácticas estamos preparados para poder sortear el impacto personal, tenemos herramientas también y tenemos recursos que también financia el servicio que están provistos en la norma técnica, como la supervisión clínica de casos, que es un momento del desarrollo de los equipos y del trabajo bien importante, porque ahí podemos revisar este tipo de relación y el impacto que nosotros en nuestro trabajo lo llamamos transferencia, ¿no? Y una transferencia que se desarrolla no solo con el profesional que asiste al paciente, sino también con la institución, con el PRAIS, con el programa, porque la relación es muy marcada con la institución también, como en términos de que los usuarios saben que ese es un lugar especial en el hospital y acuden ahí bajo esa lógica, bajo ese prisma, pero también bajo esa expectativa, ¿no? Una expectativa que se les ha planteado como una reparación integral. Y a veces, por las precariedades del sistema de salud, eso se hace mucho más difícil y complejo. Entonces ahí viene todo este tránsito y todo este trayecto por frustraciones, por impotencia y a veces también por rabia, y que yo la considero muy legítima también. Eso, quizás mis colegas que están acá presentes y Sebastián, que es secretario, son colegas jóvenes, pueden, y Carla también, dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, sí, yo me presento primero. Mi nombre es Sebastián de la Fuente, soy psicólogo. Llevo trabajando en este equipo desde junio, llevo muy poquito tiempo, la verdad. Pero ha sido muy interesante la experiencia porque de un modo u otro uno se va dando cuenta, ¿no? Un poco lo que decía Angélica, de que se encuentra dentro del box y dentro de la clínica que uno intenta realizar, dentro de los marcos posibles que se intenta hacer, con ciertas trabas que son más bien de orden institucional, ¿no? Como la impunidad, por ejemplo. Y estando en un contexto, en un país en el que hasta el día de hoy
un gobierno elegido en democracia, ¿no? Sigue perpetrando esta impunidad. Se hace cada vez más difícil poder trabajar con quienes fueron víctimas y sobrevivientes a crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. Lamentablemente eso obstaculiza la terapia reparatoria, lo que no necesariamente significa que podamos contribuir de una u otra manera a ayudarlos también en este proceso de búsqueda de justicia. Y en ese sentido es interesante destacar que en el último tiempo se ha expandido bastante la demanda de muchos expresos y presas políticos por el esclarecimiento de verdad frente a crímenes de lesa humanidad que cometió el Estado durante la época de la dictadura. Ha sido interesante ese trabajo porque también remarca, ¿no? Ciertos síntomas que también son propios de esta impunidad y que se siguen interpretando hasta el día de hoy en negacionismos que son muy evidentes, como los que ocurrieron durante el estallido social. Muchos de nuestros usuarios fueron afectados también por el estallido social, y eso complejiza la labor de nosotros también como funcionarios del Estado de tener que trabajar frente a ese tipo de escenas traumáticas, ¿no? Tener que revivir muchos pacientes que fueron torturados por fuerzas policiales, el encontrarse luego en las calles con ellos, dificulta mucho la tarea reparatoria, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Eso quería comentar. Hola, soy Sebastián Moreno Balaz, formo parte del equipo administrativo en Price Oriente, y mi testimonio es sobre la atención a personas a víctimas de violación y los derechos humanos acá en Chile, dentro de la dictadura cívico-militar, como exponían mis colegas. Es un trabajo enriquecedor, pero a la vez también un poco dolente. Nosotros, yo comparto en el área de SOME, que es la primera cara que le damos a nuestros usuarios, junto a Cristian, que es secretario. Y de una u otra forma, algunos usuarios se acercan y nos hablan un poco de su experiencia traumática, de los distintos casos que nosotros tenemos en Price, tanto informes vales, prisioneros, exiliados, exonerados, etc. Y a la vez, como mencionaba, es una experiencia enriquecedora poder entregar una atención abocada y también con mucha dedicación, porque si bien dentro del sistema de salud a veces es un tanto complejo prestar labor, nos encargamos y tenemos como esta convicción, hablo particularmente de la mía, de poder hacerles su ida al Price un poco más amena, por así decirlo. Y la verdad no me encargo y me he propuesto en realidad permitir que no se pasen a llevar sus derechos dentro del programa. Y también como trabajadores nosotros del Price velamos por las políticas de no repetición hacia las violaciones de derechos humanos. Una de las cosas que
que te va dando el transcurso de los años, y ya creo que a mis colegas los han mencionado. Yo quisiera comentar un desafío que tenemos como programa PRICE, un desafío que yo siento que lo develó este tema de la pandemia. Las líneas y las políticas por lo menos yo estoy hablando desde el lugar, desde el PRICE Oriente, ¿no? La pandemia develó el requerimiento del soporte institucional, no solamente basado en el modelo biomédico, sino la importancia del trabajo psicosocial que es para nuestros usuarios, ¿ya? La creación de redes, el vínculo entre ellos ha sido como experiencia, por lo menos a mí y lo que hemos vivido acá en el Metro Oriente, ha sido fundamental, sobre todo en el tema de la pandemia. Muchos usuarios nos hicieron ver, o muchos pacientes nos hicieron ver en la precariedad que estaba, no solo en la precariedad económica, que es bastante evidente porque las funciones que reciben son bastante mínimas o miserables, por decirlo así, sino que la precariedad social, la precariedad afectiva, la precariedad de vínculo. El tema del lazo social en la labor reparatoria es fundamental. Y eso en este equipo de alguna manera estaba bastante alejado. Era un trabajo que no se abordaba mucho, sino que nos íbamos en de atención, de trabajo en box, de atención médica, atención terapéutica, pero dejando de lado mucho el trabajo psicosocial. Y creo que que la pandemia nos hizo a nosotros como equipo poner un poquito más allá el acento en eso, y lo importante que ha sido el vínculo y el lazo social con nuestros usuarios se mantiene hasta el día de hoy. Y creo que ese es un desafío para este equipo PRICE Oriente. Yo también creo que es un desafío para la política pública en salud y para la política pública que viene desde el Ministerio para PRICE. Poder de alguna manera no solo desplegar la atención biomédica, que es importante, muy importante, pero también darle valor al trabajo social y del vínculo social. Justamente lo que, a propósito de la pregunta inicial de Felipe y del impacto en nosotros, ¿no? Sí, a veces es duro escuchar lo que uno escucha, y a veces uno se pregunta cuán preparado está Chile, está el país para saber lo que pasó, ¿no? Porque si estuviera con una sensibilidad este país más importante o más profunda, quizás no hubiéramos asistido a la repetición de la vulneración grave de derechos humanos que hemos asistido a partir del estallido social. Eso hace sentir impotencia y hace sentir frustración, porque pensamos que las políticas y las garantías reparatorias del nunca más no resultaron, pues fueron insuficientes, fueron ineficaces, y ahí es un desafío para nosotros. Y respecto de lo que hablaba Carla, hay un trabajo grupal que lo inició nuestra querida Natalia Hidalgo, que es una psicóloga que ahora no está con nosotros, y ella siempre, ya entró el 2006 conmigo al programa y con Constanza Baladrón, y ella siempre intentó desde el inicio poner énfasis en el trabajo psicosocial. Le hace un trabajo grupal y con la comunidad, ¿no? Siempre nos costó un poco, porque en estos mundos biomédicos como que es raro legitimar que una prestación en esos años aún más. Ahora yo creo que está un poco más legitimado, legitimar este otro tipo de prestaciones que a veces tenían que ser fuera del horario, porque en las comunidades y en los territorios la gente no se junta a las 9 de la mañana como uno le puede dar hora a un paciente, sino que se juntan a las 4 de la tarde, a las 7 de la tarde, cuando la gente deja el trabajo, ¿no? Y también lograr que los usuarios fueran al PRICE a tener un trabajo grupal. Y Natalia con Carla lo lograron, y eso ha sido un momento, y otros trabajos comunitarios, otros trabajos psicosociales, como un encuentro que hacíamos y lo hicimos durante 3 o 4 años, Memoria, Arte y Reparación, que lo hicimos en los patios, en el patio gigante que teníamos antes de la estructura antigua, que hoy está en construcción de un nuevo edificio.
hacíamos una feria de memoria, arte y reparación, donde había todas las muestras de arte de los usuarios que ellos hacían, de arte, artesanía, canto, música, teatro, poesía, en un espacio muy bonito. Y en un espacio, era una vez al año, en un espacio más sostenido, lo que hacía Carla con Natalia, que era formar una grupalidad. Y es muy potente el resultado de eso, porque uno va viendo cómo a veces la persona que fue víctima, pero no solo que fue víctima, porque eso se marca por una vulneración de derechos, sino también de que por las condiciones psicosociales en que transcurrió la dictadura cívico-militar y después la transición, quedaron por las heridas, por la profundidad del daño, quedaron en una posición de víctima durante mucho tiempo, digo en términos más psicológicos, ¿no? Victimizados. En este trabajo grupal salen de esa posición y adoptan una posición de sujetos históricos y retoman su trabajo también social, retoman su trabajo hacia la comunidad, y eso se ha logrado con los grupos de encuentro, con los talleres, con los trabajos territoriales que también en determinados momentos del equipo se pudieron hacer. Y eso da mucha satisfacción, ¿no? Acompañarlos en un proceso de restitución social y política, que no es solo curar la herida con una venda, por decirlo en términos metafóricos, que pudiera ser la terapia en términos más singulares, sino que estos sujetos vuelven a su comunidad y vuelven a restablecer un rol político y social como agentes de cambio, de transformación, ¿no? Y lo que comentaba Angélica me trajo recuerdos desde que yo ingresé al programa a mediados del 2018. Asumí una labor de trabajar en conjunto con el grupo de usuarios Price Oriente, en donde ellos hacían sus actividades de promoción. Ahora por la pandemia lamentablemente no hemos podido retomar esa labor por temas de aforo y todo, y las fases, pero realizábamos actividades de promoción en Price. Ellos eran muy enérgicos a la hora de poder invocar a las fechas emblemáticas de parte del programa, como el Día de los Derechos Humanos, entre otros. Y realizábamos junto a parte del equipo de Igual Oriente el hacer un afiche, el poder conseguirse todo lo necesario para montar una exposición. Utilizábamos el salón de la FENAT del Hospital Salvador o las dependencias de las afueras del programa Price. Y esas actividades eran tan enriquecedoras para nosotros, tanto como para ellos, porque se mantenían vigentes. Gran parte de ellos son de la tercera edad que hoy en día en Chile ha estado muy olvidada, pero nosotros con el espíritu Price manteníamos un poco vigentes a nuestros usuarios. Y eso era muy enriquecedor, poder colaborar para ellos y con ellos, con esta actividad de promoción. Y también quería mencionar y destacar la labor de nuestra psicóloga Natalia Hidalgo Leiva. Particularmente agradecer la labor que ella desempeñó en el programa y continuar con, bueno, a nosotros nos resta ahora, hoy por hoy, continuar con su labor y continuar también para la atención reparatoria para nuestros usuarios. Súper. Bueno, hemos llegado a la parte final del podcast y primero que todo quiero darles las gracias a Carla, a Sebastián de la Fuente, a Seba y a Angélica por traernos elementos tan importantes para conocer la historia territorial, la historia local y sobre todo el proceso de cómo ha ido mutando, ¿cierto?, esta política pública de reparación con todas sus dificultades, pero sobre todo con todo el ímpetu que ustedes le ponen y las ganas de querer entregar lo mejor a los usuarios y las usuarias. Entonces, me despido de cada uno de ustedes, agradeciendo el espacio y dedicando este podcast a Natalia Hidalgo, que de una u otra manera también está con nosotros en este momento. Así que un abrazo a cada uno de ustedes y feliz de haber escuchado sus historias. Nos vemos. Gracias, Felipe.